Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta hermosa mañana aquí en Maturín y con ustedes también en Puerto Rico, como les dije el domingo pasado, que me escucharían aunque no me verían, pero me están escuchando y les hablaré para ustedes también la palabra de Dios. También los hermanos de Guatemala, allá en Guatemala, si están en la línea telefónica, un saludo para ustedes también allá en Guatemala. En esta mañana quiero inmediatamente leer un verso de la Escritura que se encuentra en el libro del Génesis, el capítulo 1 y verso 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Creador. Ese es nuestro tema para esta mañana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los cielos y la tierra que a diario podemos ver no aparecieron de la nada. Los formó el Creador, el cual tiene un programa de creación, el cual ha estado llevando a cabo por millones de años. Y usted y yo, que nos encontramos en esta tierra, la cual fue creada por Dios, somos parte de esta tierra y estamos incluidos en el programa del Creador, pues somos parte de la creación divina. Por eso nosotros tenemos que comprender al Creador y tenemos que comprender su creación para poder ver nuestra posición en la tierra en estos días finales en que vivimos. Tenemos que comprender que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, en una ocasión comenzó ese programa de creación creándose Él mismo un cuerpo de otra dimensión, un cuerpo teofánico, y ahí comenzó el programa del Creador. Pero todo eso estaba en su mente. Todo eso ha sido un programa de Él. Todo eso ha sido ya planificado. Nada ocurre sin que Él lo sepa de antemano, sin que Él lo sepa desde antes de la fundación del mundo. Somos nosotros los que no sabíamos el por qué estábamos en esta tierra, y somos nosotros los que nos sorprendemos en muchas ocasiones cuando acontecen ciertas cosas que no esperábamos. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía todo lo que iba a acontecer en esta tierra. Aún Él sabía los días que usted iba a vivir sobre la tierra, y aún Él sabía el día en que usted iba a nacer. Y todo eso Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Por eso todos debemos conocer al Creador, para de Él aprender y conocer así lo que debemos hacer en este tiempo para estar en armonía con el Creador, y así hacer la parte que nos corresponde en ese programa creativo de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Encontramos también que el Señor Jesucristo, hablándonos en el libro del Apocalipsis, nos dice: el testigo fiel y verdadero, y nos dice el principio de la creación de Dios, porque el Señor Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los seres humanos. Aquel Verbo, aquella teofanía, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el apóstol San Pablo decía: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. El Señor Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, es la manifestación encarnada de Dios en teofanía, pasando a esta dimensión de seres humanos para llevar a cabo una etapa muy importante de su programa creativo, porque Dios no ha dejado de crear. Cuando Él comenzó su programa de creación, ha seguido hacia adelante creando todo lo que Él tiene en ese programa. Él tiene un plano. Él, así como los ingenieros y arquitectos y constructores, cuando van a construir un edificio, alguna edificación, ellos tienen un plano y colocan los materiales de esa construcción en el área donde van a llevar a cabo esa construcción. También tienen lo que llamamos una maqueta, y ahí se ve de antemano lo que va a hacer esa construcción. Ahí se ve cómo va a quedar todo. Y el Dios Todopoderoso tiene un plano, el cual Él ha dejado ver a los seres humanos, pero que el Creador, que es el constructor, ingeniero y arquitecto, es el que lo conoce, es el que lo entiende y es el que desarrolla esa construcción. Los demás ven ese plano y en la mayor parte de las ocasiones nada entienden o entienden muy poco. Pero no importa que entiendan o no entiendan el plano, de momento Él lleva a cabo su construcción. Y cuando finalice la construcción, será semejante, será igual a lo que fue presentado en esa maqueta que se ve antes de comenzar la construcción. Tenemos un plano, o Dios tiene un plano, el Creador tiene un plano. Él lo ha mostrado. Él mostró ese plano allá cuando le dijo a Moisés que construyese un templo, un tabernáculo.
Y cuando luego Salomón construyó también aquel gran tabernáculo, aquel gran templo, allí estaba Dios mostrándole a la raza humana el plano divino de la creación del ser humano. Estaba allí mostrándole lo que él se proponía hacer en esta tierra con el ser humano. Y le mostró allí, en aquel templo, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en cada lugar estaba colocado lo que Dios dijo que se tenía que colocar en cada lugar. Moisés había visto todo eso en otra dimensión cuando estuvo en el monte Sinaí. Por eso le fue dicho que hiciera el tabernáculo de acuerdo al diseño que vio en el cielo. Él había visto ese plano divino, ese diseño divino, y tenía que reflejar eso aquí en la tierra. Así lo hizo, y Dios respaldó a aquella construcción de aquel tabernáculo. Y cuando fue hecho ese tabernáculo y fue dedicado, vino el Creador y habitó en el lugar santísimo de ese tabernáculo. Porque conforme al programa que Dios tiene, Dios estará presente, habitando entre los seres humanos en el equivalente al lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Por eso él mostró en ese diseño que le dio a Moisés el plano o diseño que él, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido para llevar a cabo. Ahora sí, como Moisés colocó sobre la tierra todos los materiales que serían usados en la construcción de ese tabernáculo, Dios ha colocado en esta tierra todos los materiales que Él estará utilizando en la construcción de ese templo o tabernáculo que Él, conforme a sus planes, ha comenzado a construir. Encontramos que es un programa divino, es un programa de creación y es un programa del Creador. Por lo tanto, ningún ser humano podrá decir, ese es mi programa, porque más bien los seres humanos están y vienen a ser parte de ese programa cuando entran a ese programa. Así es que es necesario que nosotros comprendamos ese programa del Creador, un programa de creación, y así nosotros podamos conocer mejor y entender mejor al Creador de los cielos y de la tierra, el cual entró a formar parte de su propia creación, siendo Él el primero que tomó parte en esa creación, creándose para sí mismo un cuerpo de la sexta dimensión. Por eso cuando Dios descendió de la séptima dimensión
a la sexta dimensión. En la sexta dimensión vino a ser conocido como Melquisedec, como el sacerdote y rey. Vino a ser conocido ahí en la sexta dimensión como ese poderoso ángel o mensajero celestial de esa dimensión, el cual hablaba y las cosas acontecían. Es el mismo que le apareció al patriarca Abraham y que también le apareció al profeta Moisés, y también le apareció a cada profeta en cada edad para hablarle y decirle lo que tenían que hablar en esta tierra. Y cuando hablaban lo que Dios les decía que hablasen, esa era una palabra creadora. Y ahí está el secreto, el misterio por lo cual lo que los profetas han dicho a través de la historia bíblica se ha cumplido. Por eso Moisés podía decir: vengan plagas, y venían plagas. Decía: vengan moscas, venían moscas. Vengan ranas, venían ranas. Tórnese el agua en sangre, y se tornaba en sangre. No era la palabra de Moisés, era la palabra del Creador. Era una palabra creadora, hablada por un hombre en el cual había sido colocada esa palabra del Creador. Por eso Dios le dijo a Moisés: ve, liberta a mi pueblo, y yo pondré en tu boca mi palabra, y tú hablarás lo que debes hablar. Cuando un profeta habla la palabra de Dios, no está hablando sus propios pensamientos, no está hablando su propia palabra, sino la palabra creadora del Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso es que se cumple lo que habla un profeta enviado por Dios. Ese es todo el misterio por lo cual lo que ha hablado cada profeta en su tiempo se ha cumplido. Ahora tenemos nosotros que ver que hay un programa de creación establecido por ese creador de los cielos y de la tierra, y que él mismo entró en su propio programa para formar parte de su propia creación. No es un creador alejado de su creación. No es un creador que formó al hombre, lo creó allá en el huerto del Edén y después se olvidó del hombre. No, es un creador que ama su propia creación. Es un creador que antes de comenzar esa creación la planificó bien. Supo cuáles serían todos los problemas por los cuales pasaría su creación, pero que no se desanimó, sino que él estuvo siempre dispuesto a caminar con su creación hacia adelante hasta que esa creación fuese completada en su programa y fuese vista esa creación conforme a lo que fue mostrado en la maqueta. Muchas personas, cuando miran una construcción, comienzan a ver pedazos de madera por acá, pedazos de hierros por acá, comienzan a ver un sinnúmero de cosas y dicen: lo que hay aquí es un desorden.
pero no hay ningún desorden. El constructor, el arquitecto y el ingeniero saben lo que hay ahí. Y lo que hay ahí es todo lo que ellos necesitan para hacer, para llevar a cabo esa construcción. Y aunque a muchos le parezca un desorden, no es un desorden. Y aunque a muchas personas les parezca que lo que hay sobre la tierra, desde que Dios creó al hombre en esta tierra, es un desorden, en el programa divino, conforme al plano divino, hay un orden que el ser humano todavía no ha podido comprender. No ha podido comprender que Dios ha colocado sobre esta tierra todos los materiales, los cuales son personas que Él usará para esa gran construcción en la cual el ser humano será el más beneficiado de esa construcción divina. El ser humano no se puede desanimar por nada en esta tierra, porque problemas siempre han habido. Hubo problemas en el pasado, los hay en el presente y siempre hay problemas sobre la tierra. Pero no miremos los problemas para tener miedo, sino para mejor poner nuestra vista en ese programa del Creador y ver cuál es la parte que nos corresponde a nosotros en esa creación divina que está siendo llevada a cabo en este tiempo en que vivimos. Otros tuvieron su parte en el pasado, asumieron su posición correcta y vinieron a formar parte de ese programa creativo. Ya les dije que el plano es el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Ahí está el plano creativo o de la creación para el ser humano. Así como está ese plano, como está ese tabernáculo, Dios está llevando a cabo la creación con el hombre. Él quiere que el ser humano sea como el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Y también Él ha comenzado la construcción de un cuerpo de creyentes llamado la Iglesia del Señor Jesucristo, la cual lleva ya algunos miles de años que comenzó en ese programa de construcción. Y el Señor Jesucristo ha estado construyendo ese templo espiritual. Por eso dijo el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios? La iglesia es el cuerpo místico del Señor. Así como el Señor vino a ser templo de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo es el templo del Señor Jesucristo. Y Él ha comenzado a construir ese templo con el mismo plano que fue construido el templo que hizo Moisés, el templo que hizo Salomón, y con el mismo plano que Dios hizo, creó aquel cuerpo que nació 2000 años atrás,
aproximadamente aquí en la tierra y que le fue puesto por nombre Jesús. Ese es el plano. Jesús es la maqueta de esa construcción divina. Y cada uno de los hijos de Dios que han venido de la eternidad en la construcción de ese templo, de ese edificio, todos serán iguales al Señor Jesucristo. Pero ha ido pasando el tiempo y algunas personas han pensado que las cosas van de mal en peor. Pero no así para el programa divino. En el programa divino las cosas van de bien en mejor. El reino de los gentiles comenzó de arriba hacia abajo. Comenzó con la cabeza de oro que vio Nabucodonosor en la visión o sueño de aquella estatua, de aquella imagen. Pero hoy en día se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ha ido decayendo, degradándose el reino de los gentiles. Pero el reino de Dios comenzó de abajo, del fundamento hacia arriba. Y hoy en día nos encontramos en la etapa de la cabeza de oro del reino de Dios. Y el reino de Dios está próximo a ser inaugurado sobre la tierra para reinar en esta tierra, comenzando con 1000 años. Por eso tenía que comenzar de abajo hacia arriba. El reino de Dios no podía ser coronado 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque no se le pone la corona en los pies a ningún rey ni a ningún reino, sino en la cabeza. ¿Y qué será la corona para el reino de Dios? ¿Con qué será coronado el reino de Dios en el tiempo final, en la etapa de la cabeza de oro, la etapa de la edad de la piedra angular, la piedra no cortada de manos? Será como fue en el tiempo pasado, cuando los atletas eran coronados, y aún aparecían también algunos emperadores o reyes con una corona muy sencilla, pero que los que entendían lo que eso representaba sabían que ese era el rey. ¿Recuerdan ustedes que en aquellos tiempos se coronaban a los atletas vencedores con 2 ramitas de olivo? Y también habían reyes o emperadores que eran coronados o llevaban una corona similar. Pues el reino de Dios será coronado con un ministerio representado en 2 ramas de olivo. Y cuando veamos ese ministerio sobre la tierra, en medio del cuerpo místico del Señor Jesucristo, ministrando la palabra de Dios para ese tiempo, estaremos en la etapa en que en el plano divino se estará en la construcción y finalización de el lugar santísimo
del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y así como hubo en el lugar santísimo 2 querubines sobre el arca del testimonio, y de medio de los 2 querubines estaba la presencia de Dios, la presencia de la Shekinah, que había llegado en la inauguración de aquel templo. Y bajo los pies de aquellos 2 querubines estaba, en aquella urna, estaba allí algo muy importante. Estaban allí las tablas de la ley que le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Estaba allí también el maná escondido, y también estaba allí la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto tipo y figura de las cosas que estarán manifestadas en el templo espiritual del Señor Jesucristo en los días finales, en la etapa del equivalente al lugar santísimo de aquel templo. Por lo tanto, tenemos nosotros que ver y comprender el equivalente para nuestro tiempo de los 2 querubines, comprendiendo que será el ministerio de las 2 olivas, el ministerio de los 2 candeleros, el ministerio de los 2 ungidos, 2 ministerios ungidos para el tiempo final. Son el ministerio que dijo el Señor que estaría en la venida del Hijo del Hombre, cuando Él viniera con poder y gloria en su reino. Su reino es su iglesia, su templo, su cuerpo místico. Y Él viene a su templo, y en ese templo espiritual estará manifestándose ese ministerio celestial, porque no será un ministerio terrenal. Por eso Él dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles, y también Él dijo: y el Hijo del Hombre vendrá en las nubes de gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los elegidos. Todo eso será lo que estará llevándose a cabo conforme a ese plano divino en la construcción de ese gran templo espiritual del Señor. Por eso Él dijo que éramos templo del Señor, y que estábamos siendo colocados y formados y colocados en el lugar preciso para ser un templo al Señor o del Señor. En este tiempo en que vivimos, en ese templo del Señor, veremos ese templo coronado con esa corona, con la corona de los 2 olivos, con ese ministerio que coronará ese cuerpo místico, que coronará el reino del Señor. Y veremos la venida del Señor a su templo con ese ministerio. En las edades del pasado, el Señor Jesucristo estuvo construyendo las diferentes partes de ese templo, pero en ninguna ocasión apareció con la corona de las 2 ramas de olivo. ¿Por qué? Porque en ninguna de las edades del pasado era la edad de coronación. En ninguna de esas edades era la edad en que Él se manifestaría como Rey de Reyes
y Señor de señores, como león de la tribu de Judá. Pero cuando en el tiempo final llega el momento, Él aparece con sus ángeles, con ese ministerio apocalíptico de los 2 olivos, para a través de ese ministerio Él llamar a todos los elegidos del tiempo final con gran voz de trompeta y reunirlos, porque es el tiempo de llamar y recoger el trigo en el alfolí, recoger a todos los hijos del reino. ¿En dónde? En el reino de Dios. Recogerlos en el lugar santísimo, en el lugar que le corresponde a ellos en este tiempo final. Por eso, usted y yo tenemos que comprender ese programa divino del Creador de los cielos y de la tierra, el cual ha estado creando un cuerpo místico, haciendo que ellos aparezcan en esta tierra por la palabra creadora. A través de las edades del pasado vino la palabra creadora a esta tierra a través de cada mensajero que Dios envió. Y cuando hablaron esa palabra creadora, cuando esa trompeta sonó, llamó a los elegidos de cada edad en el pasado, y respondieron ellos a ese llamado y entraron en el programa de creación divina y fueron creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fueron creados una nueva criatura, una nueva creación. Fueron creados en otra dimensión, en otro mundo, para luego en el tiempo final, por esa palabra creadora, recibir un cuerpo creado por el Creador, en el cual vivirán los elegidos por toda la eternidad. Este cuerpo que en la actualidad tenemos no vino por creación, por eso es temporero, por eso se enferma, por eso se debilita, le da sueño, le da hambre, tiene que trabajar. Y el que no trabaja, pues no puede comer, porque para comer tiene que comprar los alimentos. Así es que en esta etapa en que vivimos, tenemos que luchar, tenemos que superarnos, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Todas estas cosas corresponden a la vida terrenal en estos cuerpos terrenales. Y no podemos desanimarnos mientras estamos en estos cuerpos. Tenemos que hacer lo que corresponde a estos cuerpos, sin desanimarnos, con la esperanza de tener el nuevo cuerpo que vendrá por creación divina, por la palabra creadora, en ese programa del Creador. No podemos pensar en caminar hacia atrás, no importa que en este planeta Tierra las cosas no estén muy buenas. Para el programa de Dios están tan buenas que podemos decir que es el mejor tiempo para el programa divino del Creador. Es el tiempo que todos los creyentes en la Biblia
han deseado vivir. Y a usted y a mí nos ha tocado, sin usted haber dicho, yo quiero vivir en el tiempo final. Hemos aparecido aquí en la tierra sin saber que íbamos a aparecer en el tiempo final. Pero el Creador sí lo sabía, porque es un programa de Él. No es nuestro programa, es su programa. Y somos personas privilegiadas en vivir en este planeta Tierra, en un tiempo tan importante en el programa divino. Estamos en el tiempo en que veremos el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo con la corona con la cual reinará durante el milenio y por toda la eternidad. Es necesario que comprendamos estas cosas, porque hablando el Señor Jesucristo de esta corona, Él la tipificó en aquella parábola que dijo: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando su Señor venga le haya haciendo así? O sea, dándole el alimento a su tiempo, a su familia, a todos los hijos del reino. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Dice que cuando su Señor venga le haya haciendo así. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, sobre todos sus bienes. El milenio, la eternidad, la administración de todos los bienes del Señor será administrada por esa corona que estará en el reino de Dios, coronando ese reino, coronando a la novia del Señor y coronando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa corona ministerial será con la corona ministerial que Él gobernará, reinará sobre esta tierra. Es un tiempo tan y tan grande que nuestra mente finita casi no puede imaginarse lo grande que nos ha tocado en el programa del Creador. Así como en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, todo era dirigido desde el lugar santísimo, de en medio de los dos querubines, y de en medio de los dos querubines hablaba Dios al pueblo hebreo. Así también será en el tiempo final y por toda la eternidad. Él hablará desde el lugar equivalente al lugar santísimo del templo del pueblo hebreo. Le hablará a los gentiles y también a los hebreos. Le hablará en este tiempo final. Por eso es que a través de las edades del pasado han tratado de hacerle creer a los hebreos, hacerle creer que el Señor Jesucristo era el Mesías que ellos esperaban, y no lo han creído, porque en el programa divino cada cosa tiene su tiempo. Ellos aparecen en este planeta Tierra como las personas más incrédulas al Señor Jesucristo. Pero mire, no son tan incrédulos nada.
Lo que sucede es que no le ha llegado el momento todavía. Dice el apóstol San Pablo en cuanto a Israel. Él dice de la siguiente manera. Él dice en cuanto al endurecimiento con Israel: no quiero que ustedes piensen que Dios los ha desechado. Más bien quiero que ustedes comprendan el misterio que hay con el pueblo hebreo. El endurecimiento de su corazón es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles como material de construcción en la obra del gran constructor divino, el cual ha estado tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y luego, entonces, Dios le habla al pueblo hebreo desde su templo espiritual, desde su iglesia, su cuerpo místico, de medio de el equivalente a los dos querubines. Y así como a través del ministerio de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo hebreo, con el ministerio de Moisés, en el tiempo final, actualizado y manifestado por segunda vez en esta tierra, le dará la ley al pueblo hebreo, pero en una forma actualizada. Le dará todas aquellas ordenanzas y leyes que le fueron dadas al pueblo hebreo, pero se las dará actualizadas con un ministerio actualizado. Así es que tendrán todo lo que tenían allá, pero en forma moderna. Por eso dice en Malaquías capítulo 4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Y por qué Dios tiene que estar diciendo que nos recordemos de Moisés? Porque regresa a la tierra el ministerio de Moisés actualizado en carne humana, en un hombre que será enviado por Dios para hablarle a gentiles y a hebreos también. Nadie más comprenderá cómo hablarle al pueblo hebreo y cómo hablarle también a los gentiles, porque todo será traído, administrado por el ministerio de los ángeles del Señor, con gran voz de trompeta, llamando y recogiendo a todos los elegidos de entre los gentiles y de entre los hebreos también. Eso es para este tiempo. Esos son los ministerios que corresponden a este tiempo para coronar el reino de Dios y para recoger a todos los elegidos. Muchas personas quizás desean y esperan que Dios les hable las cosas que ellos quieren y que Dios haga las cosas que ellos desean que Dios haga. Pero lamentablemente las personas que así piensan han fallado, porque Dios, siendo el divino arquitecto, diseñador, constructor, ingeniero, creador, Él está muy ocupado en su programa para prestarle atención a tonterías, boberías de la gente que quieren que Dios haga lo que ellos desean.
¿Acaso Dios tiene que obedecerle y hacer lo que la gente quiera? No. Dios desde antes de la fundación del mundo tiene un programa. Entremos a su programa conforme a la luz de Dios para nosotros en este tiempo que nos hace comprender estas cosas que antes no comprendíamos, que nos simplifica todo ese programa divino y nos deja ver que somos las personas más privilegiadas de los habitantes de la tierra al vivir en el occidente, en la tierra de América, que tiene la promesa de ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago, resplandeciendo, manifestándose, revelándose en el occidente. Somos tan privilegiados que no podemos perder el tiempo, sino aprovecharlo bien para conocer bien el programa del Creador para con nosotros, para ser parte de ese programa de creación que es para toda la eternidad. En nuestro tiempo, ese programa de creación está siendo efectuado en la parte que corresponde para este tiempo. Y podemos decir, ya el cuerpo místico del Señor Jesucristo, a través de las edades de la iglesia gentil, ha sido llamado y recogido, y solamente falta que Dios concluya su labor creativa con los elegidos de este tiempo final. ¿Para qué? Para dedicarse o inaugurarse ese templo espiritual del Señor Jesucristo, y usted como individuo también ser dedicado y también ser inaugurado como templo espiritual perfecto del Señor Jesucristo, para ser exactamente igual a ese primer templo que vimos en carne humana llamado Jesús de Nazaret. Eso es el programa del Creador. Tener un cuerpo místico de creyentes que sean todos iguales al Señor Jesucristo, y que tengan como cuerpo místico, como grupo, desde los primeros hasta los últimos, tengan todo lo que fue visto en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Todas esas cosas que habían allí representan personas que estarán en el cuerpo místico o templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso fue que él dijo en algunas ocasiones: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pero no es que lo va a convertir en una columna ni de cemento ni de hierro, sino que una columna representa una persona muy importante en ese cuerpo de creyentes. Él también hizo un sinnúmero de promesas para los vencedores, que no podemos pensar otra cosa sino vencer en nuestro tiempo. En eso es en lo que tenemos nosotros que pensar, en vencer, porque las promesas son para los vencedores. Al que venciere, yo le daré del maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido?
en el templo que hizo Moisés y en el que hizo Salomón, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, en un envase o vasija, en donde allí fue colocado. Y sobre el arca del pacto estaba el ministerio de los dos querubines y estaba la presencia de Dios. Y de en medio de los dos querubines, Dios hablaba. Así es que en la edad o etapa equivalente al lugar santísimo, será el lugar o etapa en donde el maná escondido prometido por el Señor a los vencedores estará disponible para comer de él y vivir por toda la eternidad. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese maná escondido es la palabra que saldrá, que sale en el tiempo final de la boca de Dios para ser dada a conocer a todos los elegidos en esta tierra. Y el que la recibe, la está comiendo espiritualmente. Por lo tanto, comamos del maná escondido en este tiempo final a medida que es ofrecido a los vencedores. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Estamos en el tiempo en que el Creador está en la parte culminante de su obra, en la parte de creación más importante de su creación. Y usted y yo somos las personas que componemos esa etapa o edad equivalente al lugar santísimo del templo del pueblo hebreo. Estamos viviendo en la etapa más gloriosa del reino de Dios. Mejor que esta, ninguna. Por eso, llenos de alegría, llenos de regocijo, caminemos siempre adelante en el reino de Dios, sabiendo que nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestro cuerpo, está cerca, más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Cuando vemos estas señales sobre la tierra y también en los cielos, no es para que usted y yo tengamos miedo, sino para que sepamos que nuestra transformación, nuestra redención está cerca. Para que sepamos que el día de redención ha llegado. El día, la edad, el día octavo, que representa la eternidad, ha llegado. Estamos en ese día. Los hijos de la eternidad regresarán a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que nosotros estemos en donde Él está. Él quiere que nosotros estemos en la eternidad, en cuerpos eternos, para vivir felices, contentos y sin problemas, que es lo que no queremos. Pero
que van a ser quitados. Él dijo que Él iba a preparar el lugar para nosotros. Y dijo que si lo preparaba, vendría otra vez. Y nos tomaría. Os tomaré a mí mismo. Porque somos parte de Él. Somos su cuerpo místico, su iglesia. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las promesas del Creador. Esos son los planes del Creador. Y estamos en una etapa tan grande y maravillosa que de un momento a otro ocurrirá esa transformación de los vivos, esa resurrección de los muertos y esa traslación a la eternidad. No importa que la tierra tiemble, no importa que los montes se traspasen al corazón de la mar. El salmista decía: aunque la tierra tiembla y los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeré mal alguno, porque tú, el Creador, estarás conmigo. Él sabía que había un programa y él sabía que sus días no terminarían hasta que en el itinerario divino llegase ese día y Dios le dijese: tu día llegó, preséntate al paraíso, donde te están esperando para descansar. Cada hijo de Dios sabe que ha venido aquí a la tierra con un tiempo señalado por Dios. Por lo tanto, no hay motivo para estar temblando del miedo, sino para saber que estamos viviendo en el fin del tiempo, en el tiempo de la cosecha, en el fin del siglo, que dijo el Señor Jesucristo que era el tiempo de la cosecha o recogimiento de los hijos del reino de Dios. Estamos en ese tiempo en que Dios está llamando con gran voz de trompeta a todos los elegidos para darle a conocer todos estos misterios del reino de Dios, para darle a conocer la construcción del Creador que Él ha estado llevando a cabo hasta el día de hoy. Comprendiendo estas cosas, entonces se nos va el miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y estamos en la edad del perfecto amor, del amor divino. Estas grandes señales que vemos en el cielo y en la tierra son para que nosotros levantemos nuestras cabezas al cielo, porque nuestra redención está cerca. Y entendamos que la tierra está temblando, está con estos terremotos y maremotos y también estos volcanes que gradualmente cada uno de ellos explotará. Está así la tierra porque la tierra sabe que el milenio, el reino del Señor Jesucristo por 1000 años está cerca. Y así como usted y yo tenemos que renovarnos, ser transformados y tener un cuerpo nuevo para ese glorioso reino milenial, la tierra también sabe que tiene que renovarse. Y con esos volcanes, con esa lava que saldrá y esa ceniza volcánica, se renovará ella misma. Y lo que hoy vemos fuera estará debajo, y lo que está dentro estará fuera, y se comenzará un reino
que no tendrá fin. Un reino perfecto, un reino de paz, de amor, de armonía, sin guerras, sin peleas, sin problemas. Y dice la Biblia, y el diablo será atado por 1000 años, atado en ataduras de circunstancias, porque los que estarán sobre la tierra serán los hijos de Dios. Y no podrá engañar a ningún hijo de Dios para usarlo en contra del programa divino. Así es que lo que le está sucediendo a la tierra es natural. Se está estremeciendo, se quiere renovar, quiere dar a luz una nueva tierra, quiere dar a luz una nueva superficie para recibir el reino de Dios con poder y gloria. Y nosotros nos estremecemos en el corazón. Nuestro corazón se estremece con la palabra de Dios en el tiempo final. Nos llenamos de alegría, de regocijo y queremos dar a luz un nuevo cuerpo. Queremos que nazca un nuevo cuerpo para vivir por toda la eternidad. Es natural lo que está aconteciendo. Son cosas que tienen que acontecer en este tiempo final. Son grandes señales de que el reino de Dios en este tiempo tiene que estar sobre la tierra. Porque la Escritura dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Lo que está aconteciendo en esta tierra, conforme al programa del Creador, es algo grande. Y por eso la misma tierra está temblando. Los cielos se están estremeciendo. Los seres humanos también. Algunos por miedo, otros de alegría. Queremos ser estremecidos de alegría, de regocijo, viendo las promesas divinas cumpliéndose en este nuestro tiempo y nuestro continente. Queremos ver todo lo que el Creador está haciendo en este tiempo y en la forma que lo está haciendo. Es necesario que lo entendamos, porque Él dijo: el que oye, que significa entiende, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Es necesario estar, como dijo el Señor en aquella ocasión: orad, velad y orad. Velad, ¿por qué? Por la venida del Hijo del Hombre. Velad y orad, que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán, los juicios divinos que más adelante han de venir en una forma plena, cuando hayan sido llamados y recogidos todos los elegidos y Dios se comunique con el pueblo hebreo y les abre el entendimiento. Luego viene el juicio divino para quitar el reino de los gentiles y dar paso al reino de Dios. Pero Él dice que oremos para ser tenidos por dignos de evitar esos juicios que han de venir y estar en pie. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y delante de quién?
estar en pie delante del Hijo del Hombre, el cual estará manifestándose como el relámpago en el occidente, en la tierra de América, trayendo su mensaje para que estemos en pie escuchando su mensaje y conociendo la obra del Creador para estos días en que vivimos. ¿Qué es lo que deseamos nosotros en estos días? Estar en pie delante del Hijo del Hombre, escuchando su mensaje poderoso que nos declarará el programa del Creador en estos días en que vivimos. Y esa ha sido la petición del corazón de cada persona que ha leído la Biblia, orando para ser tenido por digno de evitar las cosas que vendrán, los juicios que vendrán, las catástrofes que vendrán, los juicios apocalípticos, plagas apocalípticas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, el cual se manifestará en el occidente, en la tierra de América, conforme a su promesa. Queremos estar en pie escuchando su mensaje. Queremos estar en pie viendo el cumplimiento de sus promesas, viendo su venida, y decir: todo ojo le vería y yo le estoy viendo. Y ser bienaventurados leyendo y oyendo las palabras de la profecía de este libro apocalíptico. Porque las palabras de la profecía de este libro es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. La revelación de Jesucristo en el occidente, como el relámpago, será esa revelación declarada en el tiempo final, porque será enviada por su ángel. Será enviada esa declaración, esa revelación a los seres humanos a través del ángel del Señor Jesucristo, el cual tendrá la revelación de Jesucristo para los días finales y para darla a conocer a la gente. Él revelará a Jesucristo a los seres humanos, aunque Él no será el Señor Jesucristo. Y tenemos que saber hacer la diferencia, para así no hacer lo que hizo Juan, el discípulo amado, que se arrodilló, se postró delante del ángel que tenía la revelación de Jesucristo para manifestarla a los seres humanos. Por 2 ocasiones trató de hacerlo y el ángel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que guardan y tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. ¿Y por qué Juan, el discípulo amado, conociendo al Señor Jesucristo en los días que Él estuvo en la tierra y conociendo la palabra de Dios y siendo uno de los grandes apóstoles del Señor Jesucristo, por qué sería que se postró, se arrodilló delante del ángel del Señor Jesucristo para adorarlo?
por la sencilla razón que vio en el ángel del Señor Jesucristo la revelación del Señor Jesucristo conforme a la promesa de Dios para el pueblo. Todavía no han entendido lo que les dije. Vio que la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, la venida del Señor se estaba cumpliendo en un hombre de aquí de la tierra que no era el Señor Jesucristo, y él creía que había que adorarlo. Porque la gente espera ver la venida del Hijo del Hombre, ver la venida del Señor, viendo de nuevo al mismo Jesús de Nazaret que vivió 2000 años atrás. Pero no saben que todos los ministerios que hay en la Biblia, todos los ministerios proféticos de profeta que se repiten sobre la tierra, cuando se repiten en otro profeta, en otro hombre que viene con el espíritu y virtud de ese ministerio profético que ministró en la tierra en otra ocasión. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías. Elías Tisbita, el primer Elías. Después apareció Eliseo y vino a ser el segundo Elías. O sea, vino a ser Elías, pero actualizado con el nombre llamado, con un nuevo nombre llamado Eliseo. Pero los que conocían ese ministerio dijeron: el espíritu de Elías ha descendido sobre Eliseo, el espíritu ministerial. Y Eliseo, eso era lo que quería. Cuando Elías le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres? Pide lo que quieres, lo que quieras, y te será concedido. Pero no sabía que el que iba a pedir sabía que era lo mejor para un ser humano. Cuando pidió, dijo: yo quiero una sola cosa, que el espíritu que está sobre ti venga sobre mí en una doble porción. Yo quiero lo que tú tienes, pero doble. Un doble ministerio en un hombre. No se conformaba con algo sencillo o simple, aunque era tan poderoso, pero él lo quería doble. El ministerio de Elías es un ministerio poderoso, tan y tan poderoso, que el primer Elías representó a los elegidos que estarán vivos en este tiempo final y que no verán muerte, sino que serán transformados y trasladados a la eternidad. Pues Elías, estando vivo, fue trasladado por un carro de fuego o platillo volador, como le llaman hoy en día a los carros de fuego. Aunque aparezcan muchos carros de fuego o platillos voladores por ahí en estos días finales, no tenga miedo, porque vienen a buscar a todos aquellos que están representados en Elías Tisbita. Así es que para eso ellos han de aparecer por ahí en estos días finales. La transformación nuestra está relacionada, ligada directamente, totalmente con los platillos voladores. Así es que, aunque la gente se asusten y digan: vienen por ahí los invasores de otro planeta, usted y yo sabemos a qué vienen. Vienen por nosotros. Vienen de otro mundo, de otra dimensión. Por eso aparecen y desaparecen. Pero algún día aparecerán. Y cuando desaparezcan, desapareceremos con ellos también nosotros.
como desapareció el profeta Elías y como desapareció el Señor Jesucristo y como desapareció el profeta Enoc. Así es que esa es parte del programa del Creador, de ese divino arquitecto, ingeniero, constructor y diseñador de ese programa. Bueno, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es tan grande y tan grande que solamente experimentándolo a cada momento es que podemos darnos cuenta lo grande que es. Y para eso vamos a necesitar un milenio y después de eso una eternidad para poder experimentar lo grande que Él tenía para nosotros. Es algo maravilloso vivir en este tiempo. Es algo tan grande vivir en este tiempo que no podemos dejar pasar lo que está aconteciendo en el programa divino. No podemos dejar pasar por alto lo que está aconteciendo. Elías vendrá primero, dijeron los discípulos, y también así dice la Biblia, pero vendrá actualizado. Moisés vendrá actualizado también. Y la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor será actualizada también. Ese es el gran misterio de la venida del Señor con sus ángeles. El misterio que ni los ángeles conocían, ni los seres humanos tampoco lo conocían, solo el Padre Celestial. Todo acontecerá en una forma tan sencilla que para muchos será algo increíble, pero será algo que creerán los elegidos, porque los entendidos entenderán cuando escuchen estas cosas. ¿De qué le valdría a usted que aparezca Moisés por aquí, literalmente aquel que vivió miles de años atrás? Mire, no habla el idioma suyo ni el mío. ¿Cómo lo va a entender usted? Y no va a aparecer en este tiempo para hacer o llamarlo usted de un sitio para llevarlo literalmente a otro. Más bien todo aquello del pasado representa las cosas que acontecerán en forma actualizada en el presente. Así es que queremos que si aparece el ministerio de Moisés, que venga al occidente y que venga hablando nuestro idioma, porque queremos oírlo directamente, hablándonos en la forma que le podamos entender. Que nos venga a dar la ley actualizada, las ordenanzas y leyes y solemnidades que le dio al pueblo hebreo en aquel tiempo, pero en forma actualizada. Que aparezca Elías, que también está prometido que aparecerá, pero en forma actualizada. Y que aparezca el Hijo del Hombre en su venida en forma actualizada también. Queremos oír el mensaje que nos traerán esos poderosos ministerios que en otras ocasiones estuvieron manifestados en esta tierra. Y estarán aquí porque Dios se perfecciona en tres. Y estarán aquí para llevar a cabo la obra de perfección de esa gran construcción de ese divino arquitecto, del divino creador. Será el divino creador obrando. No será un hombre, sino Dios.
Dios obrando como siempre ha obrado a través de seres humanos. Todo eso fue lo que Juan el discípulo amado vio manifestándose, y por eso se postró a los pies del ángel del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de todas estas cosas. Será un mensaje para todas las iglesias. No será para estar luchando, peleando con las iglesias, peleando con las religiones, con las sectas religiosas, con los gobiernos y con todas las personas que viven sobre la tierra, sino para dar a conocer el programa del divino creador para este tiempo en que vivimos. Para dar a conocer al divino creador en su gloriosa obra en estos días finales en que vivimos. Y cuando estemos viendo todas estas cosas, estaremos viendo al Creador sobre la tierra en la forma que Él prometió que estaría sobre la tierra, concluyendo su gran labor para que todos seamos vistos como fue vista la maqueta que Él presentó 2000 años atrás, cuando presentó sobre la tierra a los seres humanos a un hombre perfecto llamado Jesús de Nazaret. Así seremos cada uno de nosotros, hombres y mujeres perfectos en la plenitud y la medida de un varón perfecto. Ese es el programa del Creador, y Él en este tiempo estará sobre la tierra para llevar a la total perfección esa obra de creación que Él comenzó. Cuando estemos viendo estas cosas que están prometidas para nuestro tiempo, estaremos viendo al Creador. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta la noche, Dios mediante. Bueno, gracias a Dios, el Creador.